El derecho a la intimidad en las publicaciones en línea de la rama judicial. Sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Lectura de la sentencia. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia. Puedes encontrar el link en la descripción. Publicación de contenidos y responsabilidades de los diferentes actores en el portal web de la rama judicial. La información relacionada con la intimidad de las personas está sujeta a reserva. Muy excepcionalmente, cuando la Constitución y la ley lo establezca, por razones legítimas y de interés general y bajo unos estándares muy estrictos, es posible obligar a un sujeto a divulgar parte de la información de carácter íntimo. Sentencia, Corte Constitucional. Sentencia de unificación en 355/22 de Corte Constitucional, 13 de octubre de 2022. Ponente Cristina Pardo Schlesinger. Fecha de resolución 13 de octubre de 2022. Emisor Corte Constitucional. Expediente T. 8.529.275. Sentencia SU 355/22. Referencia. Expediente T. 8.529.283. Acción de tutela presentada por S. en contra del Juzgado 1. Magistrada ponente. Cristina Pardo SCHLSINGR. Bogotá DC, 13 de octubre de 2022. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia. En el trámite de revisión de la sentencia de segunda instancia, proferida por el Juzgado 3 el 4 de agosto de 2021, que confirmó la sentencia de primera instancia del 7 de julio de 2021, emitida por el Juzgado 2, a través de la cual se negó el amparo solicitado. Aclaración previa. La Sala advierte que en esta sentencia se hace referencia a enlaces web y expedientes judiciales que contienen información íntima de los sujetos involucrados en el presente caso. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Interna número 10 de 2022 de la Presidencia de la Corte Constitucional, se emitirán dos copias del mismo fallo, con la diferencia de que en aquella que publique la Corte Constitucional los enlaces y los números de los expedientes serán reemplazados por las palabras link y expediente, respectivamente, y los nombres de los despachos y sujetos involucrados en el caso serán sustituidos por nombres ficticios. Y, antecedentes. El 25 de junio de 2021 S. mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado 1. En particular, solicita la protección de los derechos fundamentales a su intimidad personal y familiar, que estima violados porque el juzgado accionado publicó en su micrositio web la demanda de reconvención que interpuso, dentro de un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. En consecuencia, pretende que, por la vía de la acción de tutela, se ordene eliminar la información que sobre ella aparece publicada en la red. El 23 de septiembre de 2019, el señor P. interpuso una demanda de divorcio y de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso en contra de la señora S. 1. Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 1. Dentro de los términos procesales, el 15 de enero de 2020 la aquí accionante dio respuesta a la demanda e interpuso una demanda de reconvención 2, en la que, entre otras cosas, afirmó que su esposo, y, sostuvo en diferentes ocasiones relaciones sexuales extramatrimoniales desde hace varios años, durante su matrimonio, 3, y, incumplió los deberes de respeto, porque tenía posturas burlonas y despreciativas hacia ella, violaba su correspondencia, la amenazaba y la maltrataba, 4, y, había abandonado su hogar, 5. Y sentía aversión y excesiva desconfianza por las mujeres, quizás por causa de la misoginia que lo caracteriza, 6. Además, en la demanda de reconvención la accionante hizo referencia a presuntos episodios de agresividad por parte del señor P, en que se vieron involucrados los hijos de la pareja, 7. Concretamente, a un hecho que fue presenciado por S en que el esposo de la accionante, empezó a gritarla y a ultrajarla verbalmente en presencia de las personas que también asistían a una ceremonia escolar, y a que la actitud burlesca del señor P también la ejerce contra la hija común del matrimonio, llamada S, con quien, por causa de sus graves desavenencias, tiene una pésima comunicación, 8. También mencionó expresamente los nombres de 3 mujeres que, según lo afirmó, tuvieron relaciones extramatrimoniales con el señor P, mientras que estuvo casado con la demandante, 9. En respuesta a la demanda de reconvención, el señor P propuso excepciones de mérito con la contestación a la demanda en reconvención, sin que el escrito recibido el 1 de julio de 2020 fuera compartido a la contraparte, 10.
Por lo tanto, el apoderado de la ahora accionante solicitó al juzgado que le remitiera la contestación a la demanda de reconvención de la contraparte, porque esta última no había cumplido con la carga procesal que le exigía la norma de remitírsela por correo. En consecuencia, el Juzgado 1, basándose en lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 sobre traslados, y en los artículos 78, numeral cuarto, 110 y 371 del Código General del Proceso, publicó en su micrositio web los cuadernos completos digitalizados tanto de la demanda principal, como de la demanda de reconvención, 11. Según se afirma en el escrito de tutela, el 25 de mayo de 2021 la actora fue sorprendida por el hecho de haber encontrado en el buscador de G, publicada, sin que mediara ninguna clase de autorizaciones, SIC, la demanda de reconvención, por parte del juzgado accionado 12. En consecuencia, el 26 de mayo de 2021 solicitó al demandado la adopción inmediata de los correctivos necesarios, así como el inicio de una investigación disciplinaria encaminada a establecer quiénes son los responsables de esta grave falta. 13. En concreto, la solicitud se orientó a que el juzgado accionado y adoptara las medidas necesarias para garantizar la reserva del expediente digital y se suspendiera el acceso libre total o parcial al mismo. 14, y ordenara y adelantara una investigación al interior de su despacho que permitiera determinar las causas y responsables de esta violación a la intimidad de la señora S. 15. La accionante expuso que, hasta la fecha, el señor juez no ha adoptado las medidas correctivas necesarias. 16 porque, para el momento en que se radicó la acción de tutela, el 25 de junio de 2021, los documentos seguían publicados en Internet. En consecuencia, por medio de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela, la demandante solicita que se proteja su derecho a la intimidad personal y familiar, y que se ordene al juzgado 1 eliminar la información de la señora S, que se encuentra publicada en la red en un término de 24 horas. 17. Entre otras cosas, el apoderado del accionante sostuvo que la publicación de la demanda de reconvención ha lesionado el derecho a la intimidad personal y familiar de su representada, ya que, ahora, su vida en pareja y familiar, al igual que los hechos que dan lugar a las causales de divorcio, han sido de público conocimiento por los internautas. 18. En primera instancia, el asunto le correspondió al juzgado 2. Mediante auto del 28 de junio de 2021, 19, el AQ admitió la demanda. Además, ordenó la vinculación de el Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, y la Defensoría de Familia adscrita al Juzgado 1. Y el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado 1, V, el señor P. 20. Mediante oficio del 30 de junio de 2021 el Juzgado 1 respondió a la demanda de tutela. El accionado manifestó que, en efecto, a ese despacho judicial le correspondió conocer el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso que interpuso el señor P. en contra de la señora S. 21. Explicó que, en el curso de ese proceso, la demandada contestó la demanda y presentó demanda de reconvención. Por lo tanto, el juzgado accionado profirió el auto del 14 de febrero de 2020 en el que admitió la demanda de reconvención de la señora S. en contra del señor P. A su vez, la secretaria del juzgado procedió a fijar el traslado de la contestación de la demanda en reconvención en el micrositio asignado a este despacho en la página oficial de la rama judicial, acogiendo el decreto 806 de 2020, el Código General del Proceso y los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y dejando a disposición de los traslados respectivos la demanda de reconvención entre otros 22. Sostuvo que, de conformidad con las anotaciones del despacho sobre el cuaderno de la demanda de reconvención, en el proceso en cuestión el 1 de julio de 2020 el demandado en reconvención propuso excepciones de mérito con la contestación a la demanda en reconvención. Sin embargo, el demandado en reconvención no compartió el documento de contestación a la demanda de reconvención a la contraparte, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 9 del decreto 806 de 2020, 23. Afirmó que, por lo tanto, surgió la necesidad del traslado electrónico cuestionado ante el incumplimiento del deber procesal de parte, numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, y así del trámite que correspondía al asunto, se procedió conforme lo norma el artículo 371 y 110 del Código General del Proceso, fijando la actuación en el micrositio web de la página rama judicial, dispuesto para el Juzgado 1, esto es, publicación con efectos procesales, traslados especiales y ordinarios, 2021, 24. Adujo que la gestión procesal vía web se realizó únicamente en la página oficial de la rama judicial, observando las directrices dadas en el capítulo 5 de Condiciones de Trabajo Virtual, artículos 21 y 29, del Acuerdo PCSJA 20, 11.567 del 5 de junio de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en concordancia con los lineamientos del artículo 2 del Decreto 806 de 2020, sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales.
En especial, la fijación virtual del traslado que debía surtirse con inserción de los documentos necesarios para garantizar el debido proceso a las partes, y su permanencia en línea para consulta permanente de cualquier interesado, artículo 9 idem, 25. Además, afirmó que los datos personales privados y semiprivados que aparecen en la demanda se censuraron correspondientemente, y era necesaria su publicación para surtir el traslado en su integridad dada la naturaleza jurídica del mismo, para garantía del derecho de defensa y contradicción 26. A su vez, sobre el hecho de que los documentos del proceso dentro de la demanda de reconvención de la señora S aparecieran en Google, sostuvo que dicho control corresponde directamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con el Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, y no a esta secretaria 27. Concluyó que, por tales razones, su despacho no vulneró los derechos de la accionante, y que sus actuaciones siguieron lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, en el Código General del Proceso y en los diferentes acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. También solicitó la vinculación del CNDOJ, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Bogotá, Cundinamarca, del Consejo Superior de Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura Bogotá, porque estos los encargados del manejo, mantenimiento, publicidad, limitación de acceso, bloqueos, etc., de la página oficial de la Rama Judicial 28. Por último, el juzgado demandado puso de presente que el 30 de junio de 2021, esto es, el mismo día en que dio respuesta a la acción de tutela, profirió un auto en el que explicó al apoderado de la accionante que la publicación que había realizado en el micrositio web de su despacho obedeció a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 sobre la forma en la que deben efectuarse virtualmente las notificaciones, publicaciones y los traslados dentro de los procesos judiciales y ofició a la Rama Judicial del Poder Público. Área de Sistemas, Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Bogotá, Cundinamarca, Consejo Superior de Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura Bogotá, para que realicen lo pertinente a fin que se retire de los buscadores y navegadores la información que figure en la red, acerca de la señora S, respecto del proceso que se adelanta en este despacho contra ella y que se identifica con el radicado no. Expediente II, respondió a la solicitud del apoderado de la actora acerca de adelantar investigación al interior del juzgado orientada a determinar las causas y responsables de esta violación a la intimidad de su poderdante. En particular, señaló que, de conformidad con los informes secretariales que anteceden, no hay lugar a acceder a dicha petición, como quiera que la empleada que se desempeña como secretaria del despacho, actuó conforme a las disposiciones legales que regulan la materia. Aunado a ello, por cuanto les corresponde a las entidades enunciadas en el numeral anterior, tomar los correctivos y emitir las directrices pertinentes para que, en lo sucesivo, no se vuelva a presentar esta situación 29. El CNDOJ 30 explicó que, en el caso objeto de estudio, existen dos documentos que fueron publicados en el portal web de la Rama Judicial. Estos documentos los publicó el administrador o publicador de contenidos autorizado para el sitio web del Juzgado 1, en el sitio denominado Publicación con efectos procesales 31. Ambos documentos 32 los almacenó el administrador del juzgado accionado en el repositorio del sitio el 28 de enero de 2021. Explicó que, si bien de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo PSAA 11.9109 de 2011 al CNDOJ le corresponde garantizar el espacio para la publicación de la información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias de la rama judicial. Según esa misma normativa, la responsabilidad sobre los contenidos publicados es de aquel que los publica, que en este caso es el Juzgado 1. Manifestó que, además, para ese momento se había habilitado al administrador para eliminar los documentos que fueron publicados en el sitio web. Por último, consideró que el CNDOJ no es responsable de la publicación realizada directamente por el administrador de contenidos del Juzgado 1, en el espacio asignado en el portal web para la publicación de los contenidos con efectos procesales 33, y solicitó su desvinculación del proceso. Mediante oficio 34, la Defensoría de Familia adscrita al Juzgado 1 manifestó que, en primer lugar, no conoce los motivos ni tiene conocimientos de las herramientas tecnológicas por las cuales aparece en el buscador de Google, publicada, aparezca, SIC, la demanda de reconvención 35. En segundo lugar, sostuvo que las consultas que se realizan a través de la página web de la rama judicial son de carácter público y a estas puede acceder cualquier interesado. En tercer lugar, puso de presente que el artículo 9 del Decreto 806 contempló como excepciones para la publicación de documentos las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal 36.
Consideró que, en efecto, el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso que cursa ante el Juzgado 1 es un proceso de familia, en el cual se relatan hechos íntimos de la vivencia de la pareja, de los cuales considero que merecen una protección a la intimidad personal y familiar, lo que conllevaría a que sean protegidos los derechos de las personas que resulten afectadas, y que no sean colgados en la página los procesos y documentos que llegaren a afectarse derechos fundamentales y personales, y que sea la parte interesada en allegar por medio de correo electrónico de la otra parte, o por correo certificado a las direcciones físicas, los soportes o documentos, en aras de garantizarles de igual manera el derecho de defensa. 37. Afirmó que, en todo caso, no existió mala fe por parte del despacho accionado, teniendo en cuenta que cumplió con lo dispuesto en la norma. Sin embargo, estimó que esta situación deberá ser tenida en cuenta para otros procesos similares. 38. El delegado de la Procuraduría. 39, consideró que en este caso el juzgado accionado no violó el derecho a la intimidad de la accionante. Afirmó que la publicación de la demanda de reconvención en el micrositio web del juzgado se dio en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 9 Decreto 806 de 2020. Sostuvo que el hecho de que en el buscador de Google aparezca información del proceso es una situación imprevista y ajena al juzgado accionado, cuyas causas las debe indagar los ingenieros expertos en sistemas y en interconectividad de la rama judicial y a los ingenieros de CNDOJ, Centro de Documentación Judicial y los ingenieros en sistemas de la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, a fin de que retiren la información de la cual se queja la accionante, situación que ya fue atendida por el despacho accionado. Según se puede constatar en el auto de fecha 30 de junio de 2020, SIC, último obrante en el expediente y que se materializó a través de los oficios secretariales al respecto. 40. Consideró que en este caso la acción de tutela no es procedente, porque el despacho accionado ordenó al CNDOJ, mediante auto del 30 de junio de 2021, adoptar los correctivos pertinentes para que, por cuenta de la especialidad de ingeniería de sistemas, se retire del buscador de Google la información de la cual se queja la accionante. 41. A través de su apoderado, el señor P. se adhirió íntegramente a la solicitud de tutela realizada por la señora S. Sostuvo que, por la naturaleza del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, las partes deben ventilar situaciones muy del fuero interno o espacio familiar, así como los actos que se suscitan en la relación conyugal, que, aun siendo parte íntegra, de un proceso, pertenecen a la esfera de la vida privada de los consortes, las cuales, en extremo solo pueden ser conocidas por el funcionario judicial. Más SIC, no puestas por este o sus empleados en la palestra pública. 42. Mediante sentencia del 7 de julio de 2021, la Juzgado 2 negó el amparo solicitado. En su decisión, el A.Q. sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 43, el principio de publicidad es un instrumento para la realización del debido proceso y un mecanismo para asegurar el derecho de defensa, y impone a los jueces la exigencia de proferir providencias motivadas en aspectos de hecho y de derecho, y el deber de darlas a conocer a los sujetos procesales con interés jurídico. Continúa. Muchas gracias por escuchar y visitar este canal. Por favor suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros eventos y cursos gratuitos. Apóyanos con un me gusta y comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si eres abogado, te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Un saludo y magnífico día para ti.